Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Nuevo viernes vamos a meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión quiero que leamos juntos, compartamos juntos Salmos capítulo 32, versículo 9. Os voy a leer. Salmos 32, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este pasaje personalmente me encanta, me llama mucho la atención y nos lleva a conocer realmente a nuestro Dios. Un Dios que es perdonador, ante todas las cosas, misericordioso, y que nos tiene que llevar, hermanos, a alentarnos, sobre todo en aquellos momentos en los que nuestra vida cristiana flojea, flaquea. Es decir, cuando nosotros cometemos pecado. ¿Qué causa el pecado en nuestras vidas? La palabra pecado lleva a errar el blanco, a fallar. Nosotros cuando cometemos pecado estamos fallando a Dios. Y en muchas ocasiones ese pecado, ese fallo hacia Dios, nos hace que nos apartemos de Dios. Nos hace que nos escondamos de Dios. Le ocurrió a Adán, ¿no? Cuando comió del fruto, él se escondió porque, según sus palabras, tuvo miedo y sintió vergüenza. Se apartó de Dios. Incluso se quedó sin entendimiento, pensando que podía esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios, ¿verdad? El caso, hermanos, es que este salmo, el Salmo 32, que es precioso, era el salmo favorito, por ejemplo, de Agustín de Hipona, de San Agustín, nos lleva a conocer verdaderamente a nuestro Dios. De que Dios está ahí siempre, incluso en los momentos en los que le fallamos, incluso en los pecados más graves, Él sigue estando allí, con brazos abiertos y con un corazón perdonador. Yo pienso que este Salmo 32, cuando David estaba escribiendo y Dios estaba inspirando, al pensamiento de David venía aquella ocasión en la que él cometió pecado con Betsabé, y cuando él mandó asesinar a su marido Urías para que ese pecado quedase ahí debajo de la alfombra del palacio, barrido y tapado. Obviamente los pecados. Dios siempre quiere que los traigamos ante su luz admirable, pero que los traigamos con confianza de que Él es un Dios perdonador siempre y cuando nos arrepintamos. Y esa es la conclusión, hermanos, que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Porque el que confiesa su pecado, esa parte alcanzará misericordia, mas el que no lo confiesa, el que lo sigue practicando, llevará ignominia. Y esa es la meditación de hoy, en este versículo 9 que dice que no tenemos que ser como bestias salvajes que se apartan de su amo y tienen que ser agarradas con un cabestro, con un freno. El cabestro es esas piezas de hierro que llevan los caballos metidos en sus bocas, en sus quijadas, y que les hace daño y es por causa de ese daño por los que ellos vuelven su cabeza a su amo, vuelven su cuerpo hacia el que los domina. Es a través del dolor. Y Dios no quiere infringir en nosotros un dolor excesivo, porque ya sabe que el pecado en nosotros ya nos infringe bastante dolor. La cuestión, hermanos, es ¿cuál es nuestra respuesta cuando pecamos? Esa es la meditación de hoy. ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros cometemos un pecado? Y no me estoy refiriendo a pecaditos, a una mentirita por ahí, o a una mala palabra por allá, o a una mala miradita por aquí, o a un mal genio por allá. No, me estoy refiriendo cuando en nuestra vida entra verdaderamente el pecado grave, ese pecado que pareciese imposible que esté en nuestras vidas, pero que llegó, que nos golpeó y que nos tiró. Hablando de pecado de fornicación, pecado de adulterio, de hurto, pecados ante los hermanos graves. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, sin comprender quién es nuestro amo? ¿Nos apartamos de él? ¿O, sin embargo, actuamos de aquella manera correcta ante Dios, que es confesando el pecado, traerlo a Dios para, con el arrepentimiento en nuestro corazón, con esa palabra griega, metanoia, con ese cambio de pensamiento, podamos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y seguir en la vida cristiana? Miren qué curioso que el versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Va incluido que la vida cristiana va a venir con pecados.
Aunque el Salmo 1 dice, bienaventurado aquel hombre, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, que no estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre en nuestra vida va a ser así. A veces nos vamos a sentar en silla de escarnecedores. A veces vamos a andar en camino de pecadores. Y nos vamos a juntar en consejos de malhechores. Alguna vez caeremos, pero lo importante es que tenemos que confesar nuestro pecado. Aquí dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si no confesamos el pecado nos consume por dentro. El pecado nos estruja, el pecado nos debilita, el pecado nos aparta de Dios. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. El Señor estaba poniendo su mano poderosa en el corazón de David debido a ese pecado y créame, es mucho más pesada la mano de Dios en nuestro corazón que si mantuviésemos todo el peso del mundo en nuestros hombros. La mano de Dios es muy pesada. Pero gracias a Dios, como dice el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ven, hermanos, la diferencia clara. Si yo no confieso mi pecado, si yo no me arrepiento de mi pecado me consumirá por dentro, me debilitará. Y encima sentiré la mano poderosa de Dios aplastándome el corazón, no dejándome respirar, no dejándome salir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confesarlo, declararlo, comprender que lo que estamos haciendo no está bien y sobre todo apartarnos de él. Porque si cometemos pecado grave, pero sí es pecado, pero no nos arrepentimos, no nos apartamos, no sirve absolutamente de nada. Seguiremos siendo como una bestia, como un animal, como un caballo, como un mulo, sin entendimiento. Pero el que confía en que Dios puede perdonar, de hecho perdona cualquier pecado, nos hace entender no como una bestia, sino como un ser que conscientemente entiende quién es Dios. Confesamos nuestro pecado, nos apartamos de él, nos alejamos de él y el Señor nos perdonará. Y ya no sentiremos esa mano poderosa apretando nuestro pecho. Ahora sentiremos una mano amorosa en la espalda, animándonos, empujándonos a continuar en su vida llena de plenitud. ¿Vale, mis hermanos? ¿Han caído en pecado? Porque cualquiera podemos caer en pecado. Confiésalo. Arrepiéntete, vuelve a Dios. Él está siempre con los brazos abiertos. No esperen como David un año hasta que venga un profeta. No esperen, Dios está ahí siempre. Confiesa tu pecado, apártate. No seas como el buey, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Vale, mis hermanos, que tengan un excelente día y que el Señor los bendiga siempre. Hasta la semana que viene. Chao.